Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mi nombre es Jimena Cáceres Freire. Soy la creadora del método El Poder de los Recursos Personales y te doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio que he creado pensando en ti, que se llama Herramientas que Transforman la Vida. Y quiero comenzar esta entrevista con una cita del profesor y escritor Tony García Arias que dice así: la felicidad se consigue cuando ponemos de acuerdo la razón y la emoción con nuestras acciones. He tomado esta cita de Tony porque siento que se conecta muy bien con el invitado del día de hoy. Él es de nacionalidad uruguaya, ha trabajado en estos últimos años en la industria automotriz, pero ha encontrado su pasión en el estudio de las emociones. Así es que le damos la más cordial de las bienvenidas a Horacio Bentancor. Bienvenido, Horacio. Te esperamos. Hola, Horacio. Bienvenido. Gracias por estar aquí en Herramientas que Transforman la Vida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar. No, para mí un orgullo. Oye, Igualmente, igualmente para mí. Horacio, tú sabes que acá en los espacios que yo he creado siempre enciendo una velita. Y esa velita es porque quiero activar con alguna energía. Entonces, como estamos en herramientas que transforman la vida, vamos a encender una velita de color morado para conectarnos con esa energía de la transformación. ¿Te parece? Genial, Estamos. genial, genial. Oye, Horacio, me gustaría saber, y yo creo que a los demás también, ¿quién eres tú y a qué te dedicas en estos momentos? Bien, esa pregunta es muy interesante, porque hace mucho tiempo que yo pensaba que quién era lo definía la profesión que tenía. Entonces, si fuera así, hoy sería un vendedor de baterías automotrices. Pero en realidad, ¿quién soy? A veces soy papá, a veces soy amigo, a veces soy esposo. Entonces creo que el quién soy es lo que soy en este momento. En este momento soy un entrevistado. Mi profesión, a lo que me dedico, es trabajar como corredor, vender baterías automotrices, como decía, pero eso no me define como quién soy, Y porque si eso es tuviera, una imagen, un flash, ¿no? claro, Como una esto, foto. tu En el momento. ocupación, tu ocupación, ese es el Exacto. flash del momento. Pero si tú tuvieras que definirte, ¿quién eres tú? Bueno, hoy para mí soy un mentor. Esa Perfecto. persona que desde mi experiencia trato de transmitirle a otras personas el camino que he recorrido y de la forma que lo he hecho. ¿Cómo ha sido tu camino por la espiritualidad, Horacio? Bueno, eso empezó desde pequeño, ¿no? Como, bueno, casi todo Sudamérica, fui formado bajo la religión católica, ¿no? No fui muy practicante de la religión, o sea, sí tomé la comunión y ese tipo de cosas, pero no lo practicaba habitualmente. Fui a un colegio de secundario de los hermanos de la Sagrada Familia. Y como te digo, si bien no lo practicaba, me gustaba. Me gustaba cuando me contaban historias bíblicas y ese tipo de cosas, me llamaba la atención. Después, durante mucho tiempo, en mi adolescencia, me alejé de todo, ¿no? Como todo adolescente, la rebeldía. Pero en el transcurso de mi vida después fueron apareciendo personas este, eh, enfocadas en otras religiones, ¿no? El judaísmo, testigos de Jehová, los mormones. Y a mí me despertaba toda esa curiosidad, ¿no? Entonces llegó un momento que yo decía, para mí que la verdad de todo es la suma de todas estas religiones. Y por ahí me fui moviendo, ¿no? Siempre buscando información, hasta que un buen día llegó a mi vida el libro de la Universidad Calvo, la voz de tu alma, y fue como que me hablaron en el idioma que yo quería escuchar, ¿no? Porque yo salía afuera en las noches y miraba el cielo y miraba las estrellas
y decía, no puede ser que la vida sea nacer y morirse y lidiar con los avatares de la suerte que me tocó en vivir en determinado lugar o en determinada situación. No puede, tiene que haber algo más. Y cuando llegó ese libro, fue algo que, wow, esto me está hablando en el idioma que yo necesito escuchar. Bueno, como que a todos nos pasa un poco eso, los que hemos incursionado en este camino de la espiritualidad, como que nacemos con una religión que es heredada e impuesta en el fondo por nuestros padres, y después vamos descubriendo nuestro propio camino, ¿verdad? Exacto, totalmente de acuerdo. Y me pasó también de participar mucho en ceremonias religiosas por esto de estar en este colegio. Este, y particularmente a mí me pasó algo muy especial con un mormón. Este, mormón vinieron a mi casa y yo vi a esa persona y fue, no sé, ver tanta paz me transmitió, tanta tranquilidad. Yo dije, wow, esto es fantástico. Y esa persona me invitó a participar de un bautismo de ellos, ¿no? Entonces fui a su iglesia y en ese momento era como que, no sé, yo creo que fue la primera vez que yo me encontré en el aquí y el ahora, ¿no? Porque fue tanta paz, no había nada, no existían problemas, no existía nada, era todo armonioso para mí y yo dije, wow, esto es fantástico. No participé nunca de lo que es la religión en sí de ellos, pero lo que sentí fue bueno. Entonces digo, hay más cosas, hay otras cosas que yo no estoy logrando ver. Y ahí yo seguí en mi búsqueda y creo que en eso de seguir en la búsqueda fue donde fueron apareciendo las personas indicadas guiándome en el camino y aquello de que buscar y buscar hasta que se encuentre, ¿no? Oye, Horacio, ¿y cómo fue que tú conectaste con esto de profundizar más en el tema de las emociones? Bueno, como te decía, todo arrancó con el libro de La Voz del Alma, ¿no? Ujú. Entonces, ahí García Calvo habla de emociones, habla de creencias, que yo solo leyendo no encontraba. No, o sea, me leí toda la saga, al principio como todos leí nada más, no profundicé, pero no encontraba mis creencias, no encontraba mis emociones. Entonces fui buscando a personas que, que tuvieran la experiencia, ¿no? Estuve buscando Ujú. mentores. Y ahí, bueno, apareció Carlos Pi, que bueno, que todos lo conocemos, fue uno de los primeros, después apareció otra persona más, que fue una biodecodificadora, este, que aparece cuando hago un taller de educación financiera, que parece tan loco, ¿no? Y ahí empiezo a, a poder encontrar esas emociones que no sabía que estaban dentro mío, o sea, sabía que brotaban emociones, pero no sabía de dónde. ¿Y qué te ocurrió Y cuando le abriste ahí las puertas a las emociones? ¿Qué te pasó cuando decidiste abrirle la puerta a este nuevo, a esta nueva área, a este nuevo descubrimiento? empezaron a pasar cosas raras. Este, sí, porque me empecé a encontrar con cosas es decir, no sabía porque no las viví personalmente, o sea, descubrí que hay emociones que son heredadas y que hay cosas que se transmitieron de cuando estaba en la panza de mi mamá, de emociones que ella sintió. Y al vivir determinadas situaciones, eh, pasa que brota esa emoción y voy a decir, pero pará, ¿por qué me pasa esto? Y uno nunca sabe, uno siempre con la emoción lo que hace es reaccionar. Entonces, cuando empecé a cuestionarlas por qué me pasaban, descubrí cosas como que mi abuelo había sido criado por una familia y no por su papá, y esta familia lo crió, digamos, como una especie de esclavo, ¡Wow! y yo tenía emociones ligadas a eso. Tenía emociones que yo sentía que me menospreciaban en el trabajo, que desmerecían lo que yo hacía, que no me valoraban. Y yo me pongo y digo, bueno, eso es lo que sentiría mi abuelo siendo esclavo. Es decir, no lo Estaban valoran en en tu lo que hace, árbol, estaban en tu árbol estaban arraigadas. alejados de lógico. Exacto. Y no era una emoción mía. Y bueno, y las he trabajado y las vengo trabajando, porque esto es un día a día, ¿no? Van apareciendo y hay que cuestionar
por qué te pasa esto y empezar a trabajarla. Oye, Horacio, ¿y qué herramientas te han sido útiles a ti para sanar tus emociones? Bueno, a mí lo que me ha funcionado son algunos ejercicios que nosotros llamamos de psicomagia. ¿Sí? La psicomagia es inventada por Alejandro Mi compatriota. Jodorowsky, exacto, que bueno, es tarotista, es escritor, Ay, yo lo amo a él. y él crea estos actos de psicomagia que son un impacto emocional a la mente, al subconsciente. Eh, Porque convengamos que las emociones provienen de nuestras creencias y las creencias se forman por alto impacto emocional. Entonces lo que creó Alejandro fue una especie de ritual, por decirlo de alguna manera, que impacte nuestro subconsciente y nos haga creer que está pasando de verdad y nos genera esa liberación de esa emoción. En Eh, el fondo sanamos con ese acto psicomágico, ¿verdad? ¿Te parece que exacto. mostremos? Tú me contaste que, perdón, disculpa, termina Horacio. Sí, nada, bueno, que eso nos va llevando a entrar después en una cuarentena, porque no es que haces el acto psicomágico y desaparece enseguida, ¿no? Entramos en aquellos famosos 40 días que se hablan toda la Biblia. Ah, Este, mira, eso no estaba en mis libros, eso de esos claro, 40 días. porque no es que hoy entierro la emoción y desaparece, ¿no? No, o sea, va a seguir aflorando y la tenemos que seguir trabajando. Y no nos olvidemos que en la Biblia todo lleva 40 días, o sea, eh, para sanar. Puede pasar antes, puede pasar después, pero siempre tenemos que tomar esos, del día que hacemos ese acto, decir, pues, calcularle unos 40 días para que esa emoción desaparezca por completo. Perfecto. Mostrémosle a los demás un acto psicomágico, tú me mandaste uno, así es que veamos aquí. Ese acto psicomágico, que justamente vamos a ver, es el que me libero de esas creencias de mi abuelo. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, quería mostrarles un acto de psicomagia que voy a hacer. Hace todos los días estamos lidiando con nuestras emociones y bueno, descubrí que algunas no me pertenecen, así que voy a realizar un acto de psicomagia para desprenderme de alguna de ellas. Voy a invocar a mis guías, voy a pedir que me acompañen para realizar este acto y que me guíen para poder realizarlo tranquilamente. Bueno, acá estoy viniendo a un lugar que no voy a volver a pasar para dejar aquí mis emociones y que no vuelvan a mí. Estoy en un monte, como podrán ver. Bueno, y aquí invoco a mis guías a que me acompañen a realizar este ritual en paz y armonía. Aquí estoy cavando en lo profundo de mi inconsciente. Aquí estoy cavando en lo profundo de mi inconsciente, lo digo 3 veces. Aquí estoy cavando en lo profundo de mi inconsciente para dejar aquí estas creencias limitantes y estas emociones que no me pertenecen y que son heredadas. Aquí y ahora cavé en lo profundo de mi inconsciente para dejar estas emociones que no me pertenecen y son heredadas aquí y ahora.
cabe en lo profundo del inconsciente estas emociones que no me pertenecen y son heredadas. Y aquí tengo estas emociones y las voy a depositar ahí. Y les voy a poner 3 caramelitos de miel. Se la voy a entregar a la Pachamama para que me transmute estas emociones en algo positivo. Y las dejo aquí, las entierro y doy gracias al universo por mostrarme estas emociones y me despido de ellas y las dejo aquí para que se transmuten. Era lo que estaba heredado de mi abuelo, la historia que conté de mi abuelo. Y eso es la importancia que tiene anotar qué es lo que sentimos cuando tenemos esa emoción. Porque a veces sentimos bronca, es decir, te pasa una situación y te enojas. Pero anotar en un papel qué siento en el cuerpo, y ahí es donde empezamos a descubrir de dónde vienen. Porque ahí, cuando yo escribí en ese papel qué era lo que estaba sintiendo ante la situación que se había presentado, fue que vi que decía, me desprecian mi trabajo, no me valoran, me sentía, bueno, entonces ahí fue donde yo dije, wow, esto es lo mismo que siente una persona esclava, esto es de mi abuelo. O sea, pero también venía trabajando ya también el árbol genealógico y, y las emociones aparecieron ahí, ¿no? O sea, para sanar a ese abuelo. O sea, podríamos decir que aquí punto clave, clave, clave es el autoconocimiento, ¿verdad? Es ir El autoconocimiento. controlando qué es lo que nos va pasando y tener también la dedicación y el amor hacia uno mismo de decir, paro, me detengo, tomo nota y me estudio. Porque lo que usualmente nos pasa y nos pasa a todos, yo creo que ustedes que están viendo también les debe ocurrir lo mismo, que pasamos en piloto automático la mayor parte de nuestro día Todo el día, todo el día. y no nos detenemos, no Eh, nos tomamos ese minutito para decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué me quiere decir esto? ¿Por qué estoy enojada o enojado? exacto, exacto. De hecho, me pasó, y acá te decía lo de los 40 días, a los 2 días de eso, me pasa en un cliente que me hace un destrato, y dije, wow, ¿por qué pasa Bueno, esto ahora? eso era lo que te iba a Este, preguntar, que me nació la duda. ¿Qué es lo que detectas tú después que haces este acto psicomágico? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué cosas vienen después? que aparecen cosas como esta, que fui a un cliente a entregar una lista de precios, o sea, no era un cliente, era un prospecto, y la persona, porque sí, te hace un destrato que vos decís, wow, no, o sea, no te lo esperás porque uno va con respeto, y en ese momento vuelve, aflora otra vez la emoción, y, y obviamente que me molestó y me encabroné y me tenía ganas de mandarlo A a buena saludar a su parte. mamá. este, y lo que hice fue decir, bueno, no, pará, esto es de vuelta lo mismo, es otra vez desprecio mi trabajo, entonces me senté, empecé a tomar aire, dije, esto no es mío. Entonces, lo que va apareciendo una vez que vos haces los actos son situaciones para que las controles. Es decir, si vos pedís eh, tener paciencia, no te va a aparecer la paciencia de golpe, te va a aparecer una situación para que seas paciente. O sea, Esto, podríamos decir, el universo amoroso nos manda una situación para que nosotros podamos poner en práctica aquello que pedimos. exacto, exacto. Por ejemplo, trabajando el árbol genealógico, tuve que hacer un acto de psicomagia, ¿no? Mm, Yo tenía que sanar a mi papá y mi hermana. Pero hice ese acto de psicomagia. A los pocos días, conversando con mi mamá, surge la historia de mi abuelo. Entonces, es decir, y no es algo que fuera oculto, o sea, pero nunca antes se había mencionado esa historia de que mi abuelo no lo habían criado los papás.
y que había sido criado para trabajar para otra familia. Entonces, ese árbol genealógico dijo, bueno, vos querés liberarte de lo del árbol, bueno, saná a este abuelo, mandó la información. Qué genial. Y así van apareciendo cosas en el cotidiano, que hay que estar alerta, hay que estar atento. Por eso el Bueno, autoconocimiento. mira, eso también me trae a la memoria el tema de que, al menos en la religión que tú y yo fuimos educados, nos enseñan a pedir, a pedir, a pedir. Cuando uno hace una oración es pedir. Y en el fondo, si nosotros tuviéramos la sabiduría de que en el fondo, si estás pidiendo, ya no quiero más de esto, lo que vas a recibir es más para poder conectar con esa sanación. Y cuando no, como no sabemos esto, pedimos algo X, nos llega más de eso y al final, ¿qué pasa? Aparece la víctima. Claro, a mí siempre. Y uno, en vez de agradecer esa situación que estamos recibiendo y que nos va a transportar a un siguiente nivel, a transformar nuestra vida, reclamamos. Entonces, es este tema de autoconocerse y también de conocer cómo funciona el universo. Sí, y con respecto a eso de que vos decías que nosotros pedimos, cuando pedimos se nos va a dar. Y lo voy a llevar a un tema bastante controversial que es el dinero. Y lo viví en carne propia, ¿no? O sea, hice un entrenamiento financiero y uno lo que pide que es no tener más deuda, empezar a tener una buena economía. ¿Y qué es lo primero que aparecen? Aparecen deudas. Aparecen más deudas que te amontonan todas juntas. O sea, y vos decís, pará, estoy sanando. Y en realidad el universo está diciendo, bueno, no querés más deuda. Bueno, acá tenés todas las que tenés, liquidala. Hazte cargo. Exacto, exacto. A mí se me juntaron un montón de cosas que sabía que las tenía, pero se me juntaron para pagar todas juntas de golpe, decir que eran cosas que no decidía yo. Y sí, pero pará, ¿por qué todas juntas? Este mes cobré menos, se me sumó pagar una deuda que no me correspondía a mí para solucionar un tema de un auto, y para librarme yo de ese auto que había vendido tenía que pagar la deuda de otra persona, para poder librarme y quedar limpio, ¿no? Pero fueron todas juntas, o sea, cobré menos ese mes, apareció esa cuenta de golpe, y eso es porque el universo te está diciendo, vos le estás pidiendo sanar, y el universo te manda las situaciones para que Para que sanes. las sanes. Exacto, Oye, Horacio. exacto. Bueno, mira, para las personas que nos están viendo, si tú tuvieras que darle un mensaje a esa gente que, por ejemplo, quiere sanar una emoción en un área determinada de su vida, pero no tiene ni idea cómo hacerlo, ¿qué consejo le darías tú? Y que busque mentores, que se autoobserve, este, eh, y que piense que todo lo que le pasa pasa a su favor, no hay nada en contra. O sea, todos son situaciones a su favor para que él crezca, pero que busque personas, bien decodificadores o personas que se especialicen en algo genealógico o que ya hayan pasado por esas experiencias, este, para que la asesoren y los guíen en el camino que tienen que recorrer. Ya, perfecto, me encanta. Oye, Horacio, y si alguien quisiera contactarte, por ejemplo, quisiera ver, Horacio, ¿por qué no conversamos de emociones? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me guías? ¿Dónde te pueden encontrar esas personas? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook y por WhatsApp. Ya, ¿te parece que dejemos abajito en el video, pongamos Perfecto. tu dirección de Facebook, tu teléfono de WhatsApp y la de Instagram, para que las personas, si alguien quiere conectar contigo, ya que tienes la experiencia y puedes ayudar a otros, porque esta es la idea, que podamos ayudarnos todos. Todos somos uno y eso no lo debemos olvidar. Así es que bueno, te agradezco en el alma, te agradezco pero de todo corazón que hayas estado aquí, que hayas compartido tu experiencia maravillosa en este espacio de herramientas que transforman la vida. Y a las personas que nos están viendo, invitarlos a que si les gustó este video, le den like y comenten, porque sus comentarios a mí me ayudan para seguir creando más contenido que sea especialmente ideado para ustedes. Así es que suscríbanse al canal y nos estamos viendo en un nuevo video o una nueva entrevista. Besitos, besitos, besitos. Chao, chao, chao. Y nos vemos. Chao, Horacio. Chao, muchísimas gracias, Jimé.